unos minutos, por favor. En breve estamos comenzando con la charla del día de hoy. Tengan todos ustedes buenas tardes. Les saluda Sandy Seña, representante de TI de Electric, quien en adelante se encargará de las aperturas de las charlas que venimos brindando. Me permito presentar a TI de Electric, una empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, también en lo que es mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de lo que es media y alta tensión. Primero, agradecerles por su participación en esta capacitación el día de hoy. Un saludo y un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres Torres. Esta charla se va a transmitir a través de nuestro canal de Facebook, donde nos pueden encontrar como Grupo TID. Para esta charla del día de hoy, que el tema es importancia de la medición de descargas parciales en activos electromecánicos, un tema muy importante e interesante, nos acompañan los ingenieros Jorge Fernández Dajer, ingeniero industrial electrónico. Él ha sido expresidente de la Sociedad de Medidas del IEEE. Él es presidente del capítulo de potencia y energía de la sección IEEE en Uruguay. Actualmente él desempeña el cargo como director en CIER. Y también nos acompaña el ingeniero Israel Troncoso Flores, ingeniero electricista. Él ha sido expresidente del capítulo de potencia y energía de la sección IEEE en Bolivia. Él cuenta con un certificado internacional en medida de descargas parciales, actualmente gerente técnico en FTI SRL. Ellos pues vienen a compartirnos de su experiencia y así ampliar de nuestros conocimientos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la exposición, pero sin antes recordarles que si tienen alguna consulta, la pueden realizar mediante el chat después de los 30 minutos de exposición, porque los primeros 30 hay un link donde se pueden registrar y al finalizar se hará la ronda de preguntas que estamos dispuestos a dar soluciones a sus interrogantes. Además, también recordarles, les hacemos llegar una cordial invitación para que se puedan inscribir para obtener su certificación, ya que esta recaudación que se obtenga será destinado a la cuenta de apoyo solidario, que pues servirá de ayuda a los ingenieros electricistas que se encuentran en mala situación económica, producto de los difíciles momentos, ¿no?, que atraviesa el país. Sin más que decir, ahora sí, le doy el pase a los ingenieros Jorge Fernández e Israel Troncoso. Bueno, muchas gracias, Sandy. Jorge, no sé si puedes comenzar con compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias. No sé si todos logran escucharme. Esta etapa podemos utilizarla para hacer unas cuantas pruebas de audio. Estamos agradecidos por la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú y también a la empresa TID Electric, que nos ha hecho partícipes de esta experiencia. En este periodo de tiempo vamos a mostrar un poco de lo que son las descargas parciales y algunas experiencias que hemos tenido tanto como CIEA Uruguay y FTI en Bolivia. También agradezco a Jorge Fernández, que está acá con nosotros. Él es especialista en descargas parciales, tiene varios años de experiencia en el tema. Y bueno, sin más, empecemos la charla. No sé si tienes que decir algo, Jorge. Buenas tardes a todos. Simplemente reiterar los agradecimientos a los organizadores y bueno, esperemos que esta presentación de hoy les resulte útil. Así que bueno, sin más, te dejo, Israel, a ti entonces. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, importancia de la medición de descargas parciales en los activos electromecánicos.
Vamos a empezar a hablar un poco de los fundamentos, medidas que se realizan, ¿no? ¿Qué son? Vamos a empezar con la definición de lo que es una descarga parcial. Una descarga parcial es una pequeña descarga causada por la ruptura del dieléctrico. Esta se puede presentar en burbujas o huecos debido a defectos de fabricación o envejecimiento, incluso algún daño. Los síntomas de estos daños son varios problemas en aislaciones, tanto líquidas como sólidas. Estos defectos causan emisiones. En el caso de la parte eléctrica, las emisiones que emiten estas descargas parciales pueden ser pulsos electromagnéticos, señales acústicas de alta frecuencia, radiación infrarroja, luces y en una etapa ya muy avanzada, generar residuos sólidos. ¿Dónde pueden ocurrir? En cualquier tipo de aislación, aire, aceite, sólido, incluso en estaciones aisladas en gas como son las GIS. ¿Dónde se las puede, bueno, en realidad, dónde ocurren? A partir de 3 a 4 kilovoltios, o sea, ese es el voltaje donde empiezan a aparecer este tipo de fenómenos. ¿A qué edad del tiempo de vida que tiene cualquier equipo se presentan? Bueno, a cualquier edad. ¿En qué tipos de equipos? En celdas, cables, transformadores, máquinas rotativas y aisladores. Bueno, vamos a hablar un poco de teoría. Vieron que los ingenieros nos encanta tener un circuito equivalente para todo. Aquí vemos una aislación que en la parte del medio tiene un pequeño hueco. Este hueco lo que va a generar es que la aislación no sea rígida del todo. Entonces, en el circuito equivalente podemos ver un capacitor, que es el que representa la aislación achurada en negro, y una parte donde se ve un circuito equivalente con dos electrodos enfrentados. Bueno, cuando la descarga parcial, cuando el voltaje al cual están expuestos los electrodos llega a un voltaje de ruptura, se genera una corriente. Esta corriente es la corriente de descarga parcial. Aquí vamos a ver un poco de cómo se comportan las distintas ondas de las tensiones aplicadas. Bueno, en la parte superior tenemos la tensión aplicada entre los bornes muy bien, gracias, Jorge, de los electrodos. En la parte rosada tenemos el voltaje que se presenta en el hueco si no ocurrieran descargas. Pero es evidente que una vez que este voltaje satura el hueco, se presentan pequeñas caídas, que son las que se representan con el dibujo en celeste. Evidentemente, una vez se llega a este nivel de voltaje, se presentan corrientes, que son las que podemos ver en la parte baja. Este gráfico es muy importante porque nos va a poder permitir hacer un análisis posterior cuando estemos haciendo las mediciones. O sea, evidentemente, los huecos no son uno, es un gráfico que se representa un tema ideal, pueden ser muchos, pero nos da una idea de cómo va a ser el comportamiento de una descarga parcial con una onda senoidal a la cual tenemos referencia. Este punto de la referencia es muy importante porque lo vamos a tocar también una vez que Jorge esté explicando los distintos equipos de medida de los cuales tenemos experiencia. Como decíamos, se pueden presentar tanto partes positivas como negativas y esto genera un diagrama que en las siguientes diapositivas vamos a entrar en más detalle, que es el PR
PD. Este puede estar representado en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso es lo que veríamos en un osciloscopio. Básicamente son ruidos. Cada instalación puede ser sujeta de ruidos específicos. Una instalación que cuenta con una generadora en la parte trasera tiene cierto nivel de contaminación con ruidos. Las distintas medidas también tienen que ser evaluadas por un especialista para ir viendo qué tipo de ruidos pueden ser los que contaminan la anterior imagen, ¿no? Vamos a hablar un poco de los tipos de defectos. Las descargas internas, que son las que se presentan en el gráfico, muy bien. Las descargas superficiales, el efecto corona, que se presenta siempre al finalizar una línea o en las puntas de los elementos de protección, ramificaciones internas y superficiales. Como dijimos en una anterior diapositiva, las ramificaciones ya son una emisión que se presenta cuando el defecto ya no está en etapa naciente, sino ya estamos ante presencia de una falla. Y bueno, la respectiva emisión de polvo blanco. Bueno, aquí vamos a ver algunos diagramas de distintos fabricantes. Este diagrama se lo denomina PRPD, que puede ser representado en 2 o 3 dimensiones. Aquí vemos cómo los distintos equipos muestran este tipo de patrones. Y bueno, hay incluso algunos fabricantes que ya desarrollan software para ir disgregando estos distintos patrones e ir identificando a qué tipo de falla corresponden. Siguiente diapositiva, por favor. Otras características que tienen las descargas parciales son la tensión de aparición y la tensión de extensión. En este punto va a hablar un poco más Jorge en cuanto a la experiencia que hemos tenido, porque hay algunos casos específicos en los que vamos a mostrar un poco este concepto. Bueno, como habíamos hablado, el análisis de estos diagramas pueden presentar múltiples oclusiones internas. Son siempre caracterizadas por sus formas sinusoidales. La tendencia que marcan estos diagramas pueden ser sujeto de distintos análisis. Normalmente, muchas gracias, múltiples oclusiones internas o descargas parciales tienen una tendencia como la que estamos viendo. En este caso estamos viendo una descarga superficial. Esa sería una tendencia de una descarga superficial. Y las descargas superficiales en zona de pérdida o en zonas que tienen una pérdida de referencia de masa pueden presentar estos distintos patrones. Bueno, análisis correcto, hagamos un resumen. Las múltiples oclusiones internas más descargas superficiales más puntos flotantes son parte de este diagrama PRPD. Y bueno, como decíamos, hay algunos fabricantes que incluso desarrollaron software para ir viendo a qué corresponden cada mancha en el halo del PRPD. Defectos comunes. Una aislación envejecida térmicamente tendrá un PRPD con esta tendencia. Descargas en ranuras también tendrán una curva como esta. Descargas en ranura en una etapa inicial se podrán ver con esta forma de tendencia. En una etapa intermedia podremos ver esta forma de tendencia. De todas formas, como habíamos indicado, Jorge va a ir pormenorizando un poco más en esta parte teórica. Y en una etapa avanzada tendremos ya descargas parciales con valores de corriente importantes, ¿no? O sea, podemos ver ahí los
las distintas descargas parciales en rojo, ¿no? Descargas en superficie igualmente tendrán un comportamiento similar al que mostramos en la pantalla. Y bueno, acá vienen los casos reales. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es teoría en las siguientes diapositivas. Pero bueno, espero que haya quedado bastante claro. Hay bastantes fabricantes que tienen mucha bibliografía al respecto. Y sin más que decir, dejo la responsabilidad de la presentación a Jorge. Bueno, Israel, muchas gracias. Retomo yo entonces. Sí, la idea de esta charla también es presentarle no solo la teoría, que es lo que acabamos de ver un poco con Israel, sino tratar de ver también casos reales, ¿no? De la experiencia nuestra, porque nos parece que esos son los casos donde uno más aprende, ¿no? Este es un caso, como dice el título de la diapositiva, es un caso real, un motor de media tensión, donde se ve el patrón de descargas, ¿no? En general las máquinas rotativas, ya sean motores o generadores, perdón, nacen ya con descargas parciales, ¿no? Israel mencionó en una de las primeras diapositivas en qué etapa de la vida aparecen las descargas parciales. Bueno, eso depende de la máquina, ¿no? En el caso de máquinas rotativas, es natural que ya tengan descargas parciales al nacer, ¿no? Por ejemplo, este patrón de acá no quiere decir que el motor esté mal, es que es natural que tenga descargas parciales, ¿no? Por eso también los fabricantes de los motores y generadores de media tensión y de alta tensión, en la resina epóxica que utilizan para conformar la aislación de los bobinados estatóricos, integran también elementos que son resistentes a las descargas parciales, ¿no? Porque la resina de por sí sola no lo soporta, ¿no? Pero la resina más un agregado de una sustancia que resiste descargas parciales hace de que la aislación pueda convivir con sus descargas, ¿no? No es lo mismo en un cable de aislación seca, por ejemplo, si tiene descargas parciales, ya sabemos que a corto, mediano, a largo plazo va a terminar perforando su aislación. También los transformadores de aislación seca, ¿no? En ese caso también no se toleran descargas parciales porque la aislación no lo soporta, ¿no? El único caso que conocemos que realmente convive con descargas parciales, incluso pueden ser valores muy, muy altos, son las máquinas rotativas, ¿no? Veamos qué otra cosa tenemos por acá. Otro motor, un caso distinto, ¿ah? Este ya es de media tensión, pero de menos tensión, ¿ah? Esto también es un poco lo que decía Israel, ¿no? Ya por debajo de estas tensiones ya difícilmente aparezca el fenómeno de descargas parciales, ¿no? Acá hay distintos ejemplos, ¿ah? Acá estamos mostrando el caso de un divisor capacitivo. En celdas de media tensión generalmente se utilizan justamente divisores capacitivos para conectar a los que son los sensores de presencia de tensión que están en el frente de la celda, los indicadores de presencia de tensión. Y generalmente es una lamparita de neón o algún otro dispositivo que se conecta a la línea viva a través de un divisor capacitivo. En este caso, esto es una celda cuyo divisor capacitivo presentó problemas internos, y acá vemos un típico patrón de elementos que están flotando, que perdieron la referencia de tierra, como decía Israel hace un rato, ¿no? Como ven, hasta ahora todos los patrones tienen, todos los tipos de defectos o casos normales tienen patrones muy específicos, ¿no? Esto es tremendamente gráfico, ¿no? Es muy fácil de ver para el ojo de un ser humano, ¿no? Bueno, bien, yendo un poco a los conceptos básicos, y acá vamos a hablar de dos métodos que son los mayormente usados en el mundo, ¿no? Una primera gran división es realizar ensayos de medida de descargas parciales con las instalaciones en servicio, ¿no? O realizar mediciones con las instalaciones fuera de servicio, ¿no? Acá no quiere decir que ninguno de los dos sea ni mejor ni peor que el otro. Ambos métodos son útiles y, es más, yo diría que son hasta complementarios, ¿no? Obviamente las condiciones de los ensayos son distintas, ¿no? No es lo mismo hacer ensayos con las instalaciones en servicio que cuando está desenergizado, ¿no? Vamos a ver cuáles serían las ventajas en el caso de las mediciones de descargas parciales con la instalación energizada, ¿no? Instalación en servicio. Ventajas, no se necesita una fuente de alimentación, porque justamente la misma tensión de la red, del sistema, es la que se utiliza, ¿no? Es la que se aplica sobre el equipo a ensayar, ¿no? Otra de las ventajas es que
justamente, durante el ensayo se tiene la misma distribución de tensiones que se tiene en servicio, porque justamente el ensayo se está haciendo con la máquina en servicio, ¿no? Y otra de las ventajas, sobre todo, a medida que los mercados han ido volviéndose cada vez más y más exigentes, ¿no? Ustedes saben muy bien que para hacer todo ensayo, cada vez que se requiere hacer un ensayo, alguien se niega o trata de no indisponer una instalación porque eso implica dinero. Bueno, la ventaja de hacer los ensayos con la instalación energizada es que no tenemos que sacar nada de servicio, no se interrumpe el servicio y quedamos todos contentos entonces, ¿no? Hay algunas desventajas, ¿no? Algo decía Israel hace un rato, obviamente, con la máquina bajo ensayo conectada a la red, ahí es mucho más fácil estar vulnerable a lo que sean ruidos o interferencias que provengan de otros puntos de la red, no necesariamente son defectos del equipo que estamos ensayando, ¿no? Por lo tanto, ahí sí se requiere un análisis más profundo, ya no es tan fácil hacer una medición, sino que hay que aplicar un poco más de experiencia e inteligencia, ¿no? Y aparte, otra de las cosas, que es el último punto ahí, tratar de usar más de una técnica, ¿no? Porque cuando uno ve algo que aparentemente podría ser un defecto, conviene realizar la medida en el mismo punto con otra técnica para ver si efectivamente se confirma o no la presencia de alguna fuente de descargas parciales, ¿no? Ahora pasamos al caso de que tengamos que desenergizar la instalación, ¿no? Ahí tenemos algunas ventajas. Obviamente no existen ya los ruidos y las interferencias, aunque esto también es relativo, porque puede pasar, ¿no? A veces hay que ensayar, por ejemplo, no sé, algún transformador o algún equipo que está al lado de otro que sí está energizado, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, eso sería interferencia radiada y no conducida, ¿no? Acá lo que estamos sí eliminando son todos los ruidos e interferencias conducidos a través de la línea, ¿no? Es más seguro, ¿no? Acá estamos manejando niveles de energía mucho más bajos, porque la energía acá está limitada por la que puede proporcionar la fuente que estamos usando para el ensayo, no la línea, ¿no? Es más simple, ¿no? Porque acá realmente hay que tener muchos menos cuidados, ¿no? Por lo tanto el ensayo en sí es más sencillo, ¿no? Tiene algunas desventajas, el equipamiento es pesado, ¿no? Porque acá necesitamos una fuente, al no tener la tensión de la línea tenemos que traer nosotros la fuente, y generalmente esos equipos son pesados, ¿no? Lo otro es que obviamente no estamos logrando la misma distribución de tensiones que tendríamos con la máquina en servicio, lo cual puede hacer que lo que uno mide no sea representativo de lo que ocurre cuando la máquina está en servicio. Y bueno, y lo que hablábamos recién, afecta a la operación normal de la red, porque yo estoy sacando parte de la subestación o lo que sea de servicio, ¿no? Entonces ahí estamos con presiones en cuanto a los tiempos de ensayo, ¿no? En cuanto a métodos de medida, vamos a mencionar dos nada más, puede haber más, pero estos son los más usados, ¿no? Los métodos electromagnéticos o los acústicos, ¿no? Para no hacer tan aburrida la presentación, nos gusta poner fotos y fotos de casos reales, ¿no? Estas son medidas hechas por nosotros. En este caso estamos hablando de instalaciones desenergizadas, ¿no? Con instalaciones fuera de servicio, donde se ven distintas imágenes de distintos tipos de equipamiento. Acá en esta foto, no sé si se llega a ver acá una parte, lástima que no está muy enfocada en eso, pero aquí está la fuente que hay que llevar para excitar justamente el equipo bajo ensayo, ¿no? Estas cosas son equipos pesados, ¿no? Pesan en torno de 70, 80 kilos, y lo cual hace que su transporte, si bien no es una cosa muy voluminosa, pero bueno, complica un poco el desarrollar el ensayo, ¿no? Y básicamente lo que se ven en esta fotografía son equipos de distintos fabricantes donde ustedes se darán cuenta que básicamente es como que fueran computadoras, ¿no? Algunas incluso hasta se puede usar una computadora conectada al instrumento, y si no, el propio instrumento tiene su pantalla, su computadora interna para registrar los datos, analizarlos y presentarlos de forma amigable y de acuerdo a las normas, ¿no? Acá tenemos algunos sensores que se pueden usar para medir descargas parciales, para detectar, perdón, de la presencia de descargas parciales con la instalación en servicio. Uno de ellos es el TEV, o la sigla proviene del inglés, Transient Earth Voltage, o tensión de tierra transitoria. ¿Ah? En este caso, este sensor en particular tiene un ancho de banda que va de los 3 MHz a los 100 MHz. Después existe otro sensor, el de UHF, o Ultra High Frequency, ¿no? De muy alta frecuencia, cuyos anchos de banda están entre los 300 MHz y el GHz y medio, más o menos, ¿no? Después tenemos lo que se conoce por HFST, High Frequency Current Transformer. Estos son transformadores de corrientes, pero de alta frecuencia, ¿no? Y sus rangos de frecuencia son los indicados ahí, entre 500 kHz y 50 MHz. ¿no? Para ver un poquito más de detalle cada uno de ellos, ¿no?
Si bien vimos recién solamente los anchos de banda, vamos a ver un poco cómo es que funcionan, ¿no? El TEB, el sensor de TEB, las tensiones de tierra transitorias, funciona de esta manera. Supónganse que esto que tenemos acá es una celda o algún elemento con aislación, ¿no? La aislación en gas, y una cubierta metálica exterior, el típico caso de una celda de media tensión, por ejemplo, ¿no? Supónganse que aquí se produce hay una fuente de descargas parciales, eso produce justamente por capacidades parásitas, etcétera, se forman divisores de tensión capacitivos y son caminos por los cuales se conducen estos pulsos de tensión, ¿no? Entonces, como ven acá indicado con flechas celestes, esos pulsos de tensión recorren, ¿no?, las zonas pegadas a la pared interior de una celda, por ejemplo, y cuando encuentra una abertura hacia afuera, por ejemplo, en la unión entre puertas, en las bisagras, en las ventanitas de inspección, etcétera, ¿no?, sale al exterior, esas tensiones transitorias salen al exterior y obviamente tienden a derivarse a tierra, ¿no? No se olviden que aparte la chapa exterior está conectada a tierra, ¿no? El equipo de medida lo que hace es aplicar una especie también de divisor capacitivo, cosa de poder registrar esos transitorios, ¿no? En el caso de UHF, ¿no?, acá estamos mostrando una marca de un fabricante específico, pero no necesariamente es el único, ¿no? Acá tenemos el sensor de UHF, que básicamente es una antena, ¿no? Es una antena con algo de direccionalidad, ¿no?, que permite detectar las emisiones electromagnéticas que hoy había comentado Israel al principio, que era uno de los efectos de la presencia de descargas parciales, ¿no? En el caso de toroides de alta frecuencia, acá tenemos también otro ejemplo, donde se ve el toroide y se ve incluso, ven acá estas ranuras, justamente la facilidad que tiene este sensor es que uno puede abrirlo, ¿no?, y ponerlo, por ejemplo, por encima de un cable de media tensión, de una puesta a tierra, de un transformador, etcétera, sin necesidad de desconectar nada. Partimos el toroide y lo montamos sobre el elemento a medir, ¿no? En algunos casos incluso se dejan los sensores de forma permanente instalados, ¿no? Sobre todo esto sucede cuando estamos hablando de grandes alternadores, cuando ahí los montos del equipo, el costo de un equipo, el valor de un equipo es mucho más que otro tipo de equipos. Acá estamos hablando de generadores de centrales hidráulicas o térmicas, ¿no? Entonces normalmente lo que se estila también es dejar ya instalados los sensores, como se ven acá en estas imágenes, ¿no? En esta imagen de la izquierda vemos estas cajitas negras que están acá. Estos son toroides de alta frecuencia, ¿no?, que están montados sobre las puestas a tierra, ¿no? Y si no, estos otros que están acá en la foto de la derecha son sensores capacitivos, ¿no? Son simplemente condensadores, perdón, condensadores de alta tensión, ¿no?, que simplemente lo que hacen es acoplar los pulsos de tensión que generan las descargas parciales acá a el equipo de medida, ¿no? Acá se ven estos cables negros, acá son justamente las señales, que acá ya es baja tensión, obviamente, ¿no?, que van a ser registrados por los equipos, ¿no? Esto es lo que vimos hasta ahora, son métodos de medida electromagnéticos. Vamos a ver algo de los acústicos también. Acá hay distintos tipos de sensores. Tenemos los sensores de contacto, con un ancho de banda que va entre los 20 kHz y los 300 kHz. Y básicamente lo que hacen es medir el sonido que se propaga a través de sólidos y líquidos, ¿no? Por eso se habla de sensores de contacto. Estos entran en contacto con el dispositivo. Vamos a ver fotos más adelante, así que si no entienden ahora no se preocupen, que lo vamos a entender mucho mejor con imágenes, ¿no? Y si no, otros sensores acústicos son los que son sensores para aire, ¿no? Estos no entran en contacto con el equipo bajo ensayo, ¿no? Tienen un ancho de banda generalmente centrado en los 40 kHz. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estos son sensores acústicos para medidas en aire, ¿no? Estos no entran en contacto con el equipo, ¿no? Básicamente son micrófonos, ¿no?, que están sintonizados a esos anchos de banda tan elevados. Obviamente el oído humano no escucha estos sonidos, ¿no?, pero estos sensores sí. Acá tenemos hacia la izquierda un sensor acústico que tiene un agregado interesante, es una parábola. La diferencia entre este y este otro es la direccionalidad, ¿no? Obviamente, por el hecho de tener esta parábola, a uno le permite enfocar, por decirlo de alguna manera, ¿ah?, en un punto mucho más pequeño donde uno quiere medir. Este de aquí eso no lo permite, ¿no? De todas maneras, cada uno tiene su aplicación, ¿no? Y acá tenemos ejemplos de sensores acústicos, pero de contacto. Como ven,
el sensor está dentro de este encapsulado metálico, ¿no? Se conecta al instrumento de medida, y esta superficie que está aquí, que se ve en esta foto de la derecha, es la que se pone en contacto con el equipo a medir, ¿no? Para ver un poco aplicaciones reales, estos también son casos reales, fotos sacadas en oportunidades que nosotros hicimos ensayos, ¿no? Aquí estamos viendo la medición con un sensor acústico, ¿no? ¿Se acuerdan que yo le había dicho que no era direccional? Bueno, estamos acá tratando de escuchar, ¿no?, descargas parciales entre las uniones de celdas, ¿no?, de tapas de celdas, la parte trasera de las celdas. Acá estamos utilizando el sensor acústico de contacto en una estación GIS, ¿no? Y acá, bueno, se ve una parte nada más de la parábola, pero bueno, la idea es que con esto justamente estamos midiendo posibles descargas parciales en bushings de alta tensión con el sensor parabólico, a distancia y sin contacto, ¿no? En el caso de transformadores, por ejemplo, transformadores de potencia, se pueden usar distintas técnicas de medida, ¿no? Por ejemplo, en este diagrama vemos el uso de toroides de alta frecuencia conectados en las puestas a tierra de la cuba del transformador. Incluso algunos fabricantes también proporcionan sensores de alta frecuencia para conectarse dentro del transformador, ¿no?, aprovechando algún orificio en la cuba o en la tapa de la cuba, ¿no? También la posibilidad de usar sensores acústicos de contacto tocando la cuba, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de bushings, ¿no?, utilizar las antenas de alta frecuencia, este sensor de UHF, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de sensores de distintos fabricantes que aprovechan las válvulas que existen ya en la cuba de los transformadores para poner sus sensores de UHF. En este caso estamos haciendo una medición de UHF también, pero a distancia, con equipo energizado, ¿no? Obviamente esto está todo con tensión y no se puede usar ningún método de contacto, por eso se utilizan estos métodos. Aquí estamos tratando de detectar señales de UHF en transformador de aislación seca o en los terminales de estos cables de media tensión, ¿no? Esto es lo mismo, sería otro transformador también con terminales de media tensión, y el uso del sensor parabólico, ¿no?, una vez más sin contacto, esto es a distancia, para no correr riesgo de electrocución, ¿no? En el caso de GIS, ¿no?, de estaciones aisladas en gas, ¿no?, estos son los lugares donde se recomienda poner los sensores en forma externa para poder medir, ¿no? Por ejemplo, en los que son cables, aquí se ven los cables de alta tensión, ¿no?, acá se ponen los toroides de alta frecuencia. En la superficie, en distintos puntos de la GIS, se pueden usar los sensores acústicos de contacto. Uno va recorriendo distintos puntos, colocando el sensor de contacto y midiendo las descargas parciales. Y después en las juntas, en las uniones entre distintos sectores de la GIS, siempre y cuando no sean metálicos, porque si son metálicos no se puede usar UHF. Si no son metálicas esas juntas, se podrían usar sensores de UHF. Acá tenemos una típica imagen de una medición real en una GIS. Algunas otras imágenes, estas son todas mediciones en GIS. Ven acá el sensor de UHF, acá tenemos otra imagen, colocado en juntas, ¿no?, entre sectores de la GIS, ¿no? Y acá en esta imagen de la derecha ven el uso de un sensor acústico de contacto, ¿no? Acá tenemos otro caso también, este es el resultado de la medida, y acá se ve la imagen. Esto sería una celda de media tensión, y esta es la barra, ¿no?, que la barra en este caso particular es una barra aislada en SF6 a presión. Esto es un recinto blindado que recorre, en este caso particular es una instalación que tiene cerca de 50 celdas, y la barra recorre esas 50 celdas. Y bueno, el lugar donde se puede medir, por ejemplo, es aquí, ¿no?, con un sensor acústico de contacto, ¿no? Acá en el caso de cables de alta tensión, ¿no?, tenemos posibilidades de poner, por ejemplo, los toroides de alta frecuencia en las puestas a tierra de los cables, ¿no? O, por ejemplo, el sensor de alta frecuencia aproximándonos a la zona de alta tensión, ¿no? Acá hay una imagen también de una medición en un transformador de una estación de transmisión, ¿no?, del lado de media tensión. Lo mismo se puede hacer del lado de alta tensión, obviamente, ¿no?, con un sensor acústico con parábola, ¿no? En el caso de celdas, también, esto algo mencionamos recién, podríamos medir con un sensor acústico de contacto en el exterior de la celda. Acá se recomienda medir en todos lados, ¿no?, en los laterales, en el techo, en el frente también de la celda.
Y en este caso particular, bueno, acá estamos, no siempre sucede, ¿no? Las celdas no todas tienen algún lugar de inspección, pero en el caso que tengan inspección, entonces se podría utilizar un sensor de UHF, ¿no? Acá hay ejemplos de fotos reales, ¿no? Esto obviamente está hecho para la foto, no es una medición real porque estamos haciendo 2 medidas a la vez, lo cual no podemos, ¿no? Porque tenemos un solo equipo, no se pueden hacer 2 medidas a la vez, pero bueno, esto es a efectos de mostrarles en una foto cómo sería. Esto sería una celda de media tensión, el sensor de UHF tratando de detectar señales que puedan pasar a través de las uniones de la tapa, por ejemplo, y la pared, ¿no? Y aquí se ve el toroide en la conexión a tierra de la celda, ¿no? Acá de vuelta el sensor acústico tratando de escuchar en las uniones de celdas. Este es, en el caso particular de este fabricante, la medición de TEB, que habíamos visto hoy al principio en un diagrama, ¿no? Donde se ve que se coloca el equipo directamente apoyado sobre la superficie de la celda, y si no, acá tenemos otra imagen con un sensor acústico de contacto en el techo de una celda de media tensión, ¿no? De vuelta, en el caso de cables, ¿no? Esto ya más o menos lo vimos, usar toroides, acústicos de contacto o UHF a distancia, ¿no? Acá también tenemos medidas en cables de media tensión y alta tensión con los sensores de UHF, ¿no? Acá en este caso hay un empalme, acá no, acá simplemente es el recorrido a lo largo de un cable, por lo menos la parte visible del cable, ¿no? En el caso de, por ejemplo, esta foto de la derecha es en el caso de cuando un cable de alta tensión aflora, generalmente estos cables son subterráneos y en algún momento afloran a la superficie. Bueno, en este trayecto se pueden hacer mediciones con UHF, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, en este caso obviamente el cable viene por acá, pero no se ve el cable, bueno, pero se pueden hacer medidas en esta parte de la GIS, ¿no? Y acá se ve medición también con el toroide de alta frecuencia en la puesta a tierra de los cables, a la salida de los cables. Acá tenemos lo que son efectos, ¿no? De lo que se ve cuando, este es el caso de alternadores de gran porte, ¿no? Israel les mencionó hoy, más temprano, que dentro de las cosas que se pueden observar son la presencia de polvo, ¿no? Este polvillo blanco es justamente presencia de descargas parciales, ¿no? Este ejemplo es justamente una de las cosas que yo les mencionaba más temprano, en el caso de alternadores de gran porte, cuando ya se dejan los sensores instalados de forma permanente, ¿no? Para no estar sacando de servicio a cada rato la máquina y permitir hacer medidas online también, ¿no? Acá afuera lo que se dejan son simplemente tableritos donde uno llega con el equipo de medida y se conecta a los conectores esos y puede medir en ese momento, ¿no? Ejemplos, estos son también ejemplos reales, algunos de los ejemplos que mencionamos acá, si bien podríamos mencionar miles y miles, pero bueno, no tenemos el tiempo y aparte no todos son interesantes, intentamos traer los más interesantes. Esto en particular les muestra, la idea de este ejemplo en particular es mostrarles la utilidad de este ensayo, ¿no? Nosotros siempre decimos que las descargas parciales es un método muy sensible, entonces vean por ejemplo el patrón que se observó en el equipo de medida, ¿no? Donde se ve claramente la presencia de descargas parciales. Este es un patrón claro de descargas parciales y es un defecto, esto es un terminal de media tensión, ¿no? Esto es un defecto, ¿no? Tuvimos la suerte en este caso de que, bueno, el cliente aceptó que se cortara y se cambiara por uno nuevo, a pesar de que no había fallado, todavía el terminal seguía en servicio, ¿no? Y bueno, después tuvimos la oportunidad de hacer una especie de autopsia, ¿no? Abriendo el terminal capa por capa con mucho cuidado, y vean esto, ¿no? Aquí tienen este porito negro, ¿no? Que está acá, es apenas un poro, creo que ni siquiera llegaba a 1 milímetro de diámetro, ¿no? Esto en realidad es lo mismo, salvo que es la capa que está enfrentada y en contacto con esto, ¿no? Este es el porito que se había generado en esas capas del terminal de media tensión. Esto, que ni siquiera daba para sacar de servicio el terminal, ya se veía claramente con una medición, ¿no? Este es el caso, déjenme ver, perdón. Bien, otra de las cosas interesantes, que si uno hace una media descarga parcial también tiene que actuar como detective y tener la cabeza lo más abierta posible, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un caso muy interesante porque estábamos midiendo las tres, los terminales de los cables de media tensión conectados a las tres fases de un transformador de aislación seca, ¿no? Entonces aquí vemos un patrón de descargas de una de las fases, no se ve nada, absolutamente nada, otro patrón de otra de las fases que tampoco se ve nada, y acá curiosamente en una de las fases, ¿no? Aparece un patrón bien distinto a los demás, ¿no? Y claramente presencia de descargas parciales, ¿no? Lo primero que uno podría haber dicho es,
ok, ese terminal de ese cable tiene problemas de cargas parciales, hay que cambiarlo. Sin embargo, error, y le voy a decir por qué. Antes de que vean la foto del transformador, esto se nos ocurrió en su momento hacer una medida no apuntando hacia los terminales de los cables, sino apuntando hacia las cabezas de las bobinas, contra el núcleo del transformador. Y miren lo que se ve. Esto obviamente es independiente de la fase, no tiene nada que ver con el terminal del cable, porque esto ocurre en la cabeza del núcleo del transformador, que nada tiene que ver con un terminal de un cable de una de las fases. Entonces, obviamente tuvimos que descartar inmediatamente la presencia de descargas parciales en el terminal. Y efectivamente, si ustedes conocen la construcción de un transformador de aislación seca, sabrán que el fabricante, entre las bobinas y el núcleo, y entre las bobinas, pone elementos que lo que hacen es dejar ajustado y en posición bien firmemente los bobinados de baja y de media, ¿no? Para que justamente no tengan vibraciones, no se muevan, etcétera, etcétera, ¿no? Mirando nomás el transformador, esto todavía estaba en servicio, obviamente no pudimos ni arrimarnos, pero acá ya se ve esta no sé si ven esta barra blanca o más clarita que se ve acá, ¿no? Eso es uno de esos separadores, esas piezas aislantes que se utilizan para ajustar las bobinas. Que esté a la vista está mal, esto quiere decir que se cayó, ¿no? Bueno, normalmente esto llega hasta acá, está desde acá hacia arriba, manteniendo la bobina firme. Si está acá es porque esto se cayó, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que al caerse esto, lo que quiere decir es que estas bobinas están flojas, ¿no? Entonces, si están flojas, lo que se produce son vibraciones mecánicas, no descargas parciales. Entonces, ¿qué pasó? La conclusión de esto es que no eran descargas parciales en los terminales de los cables, sino que era un problema mecánico del transformador, ¿no? Y efectivamente después, cuando llegó la parada anual de la planta y se sacó todo el servicio, ahí se aprovechó para revisar el transformador, ya sin tensión no puede arrimarse, y efectivamente estaba flojo en los tacos y bueno, hubo que hacer un reapriete. Como ven, buscando descargas parciales encontramos otras cosas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos claros donde nadie hizo nada, no se tomaron medidas, se dejó que las descargas parciales caminaran y como dijo Israel hoy, se produjeron ramificaciones, en este caso superficiales, estos son transformadores de aislación seca, y ven todas estas marcas que están acá son ramificaciones, estas que están acá también son ramificaciones superficiales. Esto no es suciedad, esto es, una vez que se limpió el transformador y se le sacó toda la suciedad, quedó esto, o sea que estos son ya marcas en la aislación, ¿no? Una de las cosas que también decimos siempre, lo que acabamos de decir hace un ratito, es traten de usar más de una técnica, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, se detectó presencia de descargas parciales con un sensor acústico, y por las dudas, lo que se hizo, bueno, esto era un terminal de un cable de media tensión también, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a poner también el toroide, el transformador de alta frecuencia, en la puesta a tierra del cable. Y acá se encontró también el mismo patrón de descarga, o sea que se confirma por métodos muy distintos, porque una cosa es acústica y otra cosa es pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, la presencia de descargas. Esta otra combinación de fotos es para mostrarles un poco, en realidad no siempre sucede, pero está bueno ver cómo distintas técnicas, ¿no?, permiten arrojar el mismo resultado, ¿no? Acá tenemos una termografía donde se ve un punto caliente. Lo que sí está clarísimo, ¿no?, que cuando uno ve un punto caliente en una termografía, ya hace rato que lo debió haber visto con descargas parciales, ¿no? Como les dije, descargas parciales es muchísimo más sensible que la termografía. Pero bueno, la idea era mostrarles distintas técnicas. Acá esto es un mismo caso, el mismo terminal, visto con descargas parciales, donde se ve acá la presencia de descargas, con una cámara termográfica, presencia de punto caliente, y con una placa, una radiografía de rayos X, donde se ve acá una perforación, una discontinuidad en la aislación. Bien, acá tenemos también otro ejemplo donde se ven distintos patrones usando sensores de distinto tipo, ¿no? En este caso es acústico y en este otro caso es alta frecuencia, ¿no? Este ejemplo sale de un caso particular, ¿no?, que vimos en un transformador, ¿no?, donde haciendo un relevamiento estándar con acústico, ¿no?, se encontraron este patrón que habíamos mencionado acá, ¿no?, este patrón de descargas parciales. Normalmente en un bushing de alta tensión es normal encontrar descargas parciales, pero en la punta, ¿no?, donde está la conexión a la línea, porque acá tenemos efecto corona, ¿no? En este caso en particular, acá prácticamente no se encontró nada, ¿no? Sin embargo, la presencia de descargas parciales nosotros la veíamos en la base del bushing contra la tapa de la cuba, ¿no? Entonces fue ahí que decidimos hacer también un ensayo de
acústico de contacto, ¿no? Y de ultrasonidos, viendo acá, en la zona donde aparentemente el acústico indicaba que había presencia de descargas. Y eso se confirmó justamente con los dos métodos, ¿no? Ya sea con el acústico y con electromagnético, ¿no? Bien, ya nos queda poco tiempo, ¿no? Vamos a ir viendo un poco la parte de normas, ¿no? No hay mucha normativa, ¿no? En realidad este es un tema que tiene muy poca norma a nivel internacional, ¿no? Vamos a ver algunas de las normas, a mencionar, perdón, algunas de las normas que sí existen, ¿no? En particular tenemos la IEEE 1434, ¿no? Que es una guía para las medidas, es la que está acá, la carátula está acá a la izquierda, es una guía para las medidas de descargas parciales en máquinas rotativas, ¿no? En grandes alternadores o motores de media tensión, ¿no? Hay otra norma, la norma IEC 60270, ¿no? Que es básicamente la que indica qué es lo que debe cumplir un sistema o un instrumento de medida de descargas parciales, ¿no? Lo que vimos en los patrones, esos tres ejes de ángulo de fase, amplitud de las descargas y frecuencia de repetición, bueno, eso está dicho en esta norma, ¿no? Por eso, independientemente del fabricante del instrumento de ensayo, básicamente todos cumplen con la norma, ¿no? Aquí tenemos, en el caso de detección de emisiones acústicas en el interior de un transformador inmerso en aceite, también hay una norma, ¿no? Acá básicamente lo que indica es cómo se deben hacer las medidas y sugiere una triangulación, ¿no? En general, en este caso en particular, se usan 3 sensores, ¿no? Para poder hacer, o sea, la idea de usar 3 sensores, ¿no? Y poder hacer un relevamiento en 3D adentro del transformador es tratar de ubicar en el volumen, ¿no? En el interior del transformador, justamente dónde es más probable que esté esa falla, cosa de ayudar a la reparación si es que es posible hacer una reparación, ¿no? Después hay otra norma más, la IEEE 400.3, ¿no? Que habla sobre medidas de descargas parciales en cables, ¿no? Como verán, hay poca norma, ¿no? Uno sobre máquinas rotativas, otro sobre instrumentos, otra sobre acústicos nada más en transformadores de aceite y otra sobre cables. No hay mucho más, ¿no? Lamentablemente todavía falta avanzar mucho. Por eso a veces preguntan, bueno, ¿y cuál es el límite? Y no hay un límite. Realmente lo mejor de estos ensayos es tratar de hacer una tendencia a lo largo del tiempo y ver, bueno, hay aumento de las descargas o no existen descargas o aparecen cambios en los patrones, otra cosa importante, ¿no? No solo si aumentan, sino a ver si cambian los patrones. Así que lamentablemente el estado del arte es ese, pero no hay normas, ¿no? Eso era más o menos todo lo que queríamos mostrarle, pero bueno, estamos a la orden para empezar a responder preguntas, y si quieren ir para atrás en la presentación, no hay ningún problema, nos avisan y estamos a la orden. Hola, Jorge. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo. Los invitamos a realizar las preguntas correspondientes. Sin embargo, voy a hacer algunas acotaciones, Jorge. Adelante, sí. Estuve anotando un poco de la presentación, algunos puntos que tal vez no tocamos y tal vez no quedaron claros. El sensor de contacto cuenta con una crema. La crema genera un vacío porque si vamos a tocar metal con metal, se puede, y además con el pulso de cada persona, se pueden presentar algunos ruidos que no son pertinentemente de la instalación, ¿no? Entonces, eso quería dejar en claro. Cuando Sí, utilizamos sensores de contacto, normalmente utilizamos una crema que genera un vacío. sí, buen punto, ¿no? Es más, lástima no tengo ahora a mano una imagen con una medida, la próxima vez lo podríamos, es un dato interesante para agregar para la presentación, ¿no? Una medida bien hecha, con esa crema que dice Israel, y otra medida en el mismo punto, en el mismo momento y el mismo equipo, sin usar esa crema, ¿no? Y se observa que el patrón es muy distinto, ¿no? A ver, básicamente lo que sucede es que al poner dos superficies metálicas en contacto, ¿no? Sin nada en el medio, ¿no? Ahí se producen rebotes, golpes, etc., ¿no? Y entonces no se olviden que si estos son sensores acústicos, van a escuchar esos golpes y eso no se debe interpretar como una descarga parcial, ¿no? Por eso la pasta esa, ¿no? Para evitar justamente esos golpecitos, ¿no? Sí, evidentemente. Es algo que queremos que queden claro. Hablabas del tema de distintos sensores.
depende el equipo que se pueda tener. Hay incluso algunos equipos que ya nos permiten hacer el monitoreo. En el caso de la presentación que tenemos ahora, vemos la medición puntual, pero hay algunos fabricantes que ya nos permiten almacenar ciertas tendencias. Y es el caso del transformador que mostró Jorge. Evidentemente, ese es un trabajo que realizamos en conjunto y se encontró una fuente de emisión de descargas parciales. Y bueno, lo primero que nos pregunta el cliente es, ¿y cuándo falla? Y la respuesta es, puede ser en un año, en unos meses, no tenemos la respuesta específica. La sugerencia que le dimos al cliente en esta ocasión fue, mira, prueba con un sistema de monitoreo y ve viendo cómo va evolucionando esa descarga parcial en el tiempo. Entonces, ahí también nos lleva a un punto que es importante de tocar y que tal vez sea fruto de otra presentación, la segunda parte de esta presentación, es el sistema de monitoreo de descargas parciales. En esta presentación hablamos de lo que es los conceptos de las descargas parciales, las mediciones, y bueno, una futura presentación hablará de lo que son monitoreo de este tipo de defectos una vez que ya se encuentra una fuente de emisión, ¿no? Hablábamos del tema de sincronismo, o sea, si veíamos los diagramas PR-PD, hay una parte que tal vez sea parte de las preguntas, pero las respondemos ahora, es la onda senoidal. No sé si la puedes mostrar, Jorge, en cualquiera. Esa onda senoidal. Por ejemplo, acá. Esa onda senoidal no es que el equipo la dibuje. Esta onda senoidal es la onda senoidal de la instalación, o sea, del sistema en sí. Dependiendo los fabricantes, esta referencia puede ser dada por un cargador, en el caso de los equipos que mostró Jorge, puede ser dada por un sensor en las luces de la instalación o un sensor tipo Rogowski que se instala en una de las fases. Sí, es importante, Israel, disculpame un minutito, ¿no? Claro, es muy importante tener una referencia de la tensión que se está usando, ya sea la tensión del sistema o la tensión del equipo de ensayo, ¿no? Porque si no, no podemos relacionar los pulsos de las descargas con la posición en el ángulo de fase, ¿no? Por eso es importante tener una referencia de tensión siempre, ¿no? Sí, eso es importante que queden claro. Hablabas también un punto de los terminales que se deja en las instalaciones rotativas. Evidentemente, eso es algo que quiero comentarte porque estuvimos hablando con algún fabricante, no sé si tienes por ahí la parte de la presentación de las rotativas, la parte de la terminal donde se adquieren los datos. Creo que está más abajo, Jorge. Sí, no, esa es otra, perdón. Pensé que querías ver los sensores. No, Acá, esta de acá. Acá. Bueno, ahí Jorge nos muestra un sistema que ya está instalado, entonces lo que hace es, normalmente el encargado de operación y mantenimiento abre los terminales, conecta el equipo y adquiere los datos. Pero debido a esta pandemia, se ha visto una venta en los sistemas de monitoreo permanente, o sea, ya prescindir del operador que vaya y saque los datos, ¿no? Sino tener un sistema permanente de monitoreo en la nube. Bueno, quería también hablar un poco de lo que es el concepto de emisión de descargas parciales en su etapa incipiente. Como dijo claramente Jorge, este método nos permite encontrar los problemas, pero no son fallas, en realidad el equipo sigue funcionando antes de que se conviertan en una falla, ¿no? Y lo que decía también Jorge, el tema de emisiones acústicas, en algún caso nos ha pasado que una subestación tenía una pared y la pared generaba rebotes en otros equipos, ¿no? Lo cual lleva a tener la necesidad de un encargado con expertise comprobada en este sistema de medición. Aunque también, como decía, hay algunos fabricantes que ya desarrollaron algunos softwares, pero nunca se va a poder prescindir del especialista en descargas parciales. Eso era, Jorge, para terminar un poco la presentación. En este justamente periodo... hablando, Israel, hablando de rebotes, este es un típico caso el que yo mencioné, de la medida de los 3 terminales de la fase de los cables de un transformador, ¿no?
donde obviamente esto que se ve acá, que yo dije que no eran descargas parciales, justamente era un rebote, ¿no? No se olviden que esto es sonido, ¿no? El sonido viaja y si encuentra una pared sólida, rebota, ¿no? Entonces, lo que estábamos viendo acá, escuchando, perdón, no viendo, escuchando acá, en este terminal no era una falla del terminal, sino que era un rebote, ¿no? En realidad la fuente de descargas parciales no era descargas parciales, sino que eran vibraciones, ¿ah? Pero bueno, justamente ahí está la habilidad del operador, ¿no? En tratar de darse cuenta y dudar de todo, ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo, cada vez que uno hace un ensayo para diagnosticar algo, tiene que dudar hasta de lo que uno hace también, ¿no? Hay que actuar como detective. Sí. Sí, hay que actuar como detective y en realidad también depende mucho de la base de datos que uno vaya formando como especialista, ¿no? Bueno, Jorge, nos toca responder Sí, esto iba a decir, hay una serie de preguntas, las preguntas. yo algunas ya escribí la respuesta para ir ganando tiempo, pero yo no sé, supongo que las preguntas las ven todos, una pregunta técnica, disculpe. Las respuestas las ven todos. En realidad hay que responderlas. Yo voy a ir cliqueando las preguntas que han entrado y las vamos a ir respondiendo en directo. Perfecto, yo respondí una recién que preguntaban por el tiempo de ensayo. En realidad el tiempo de ensayo es muy corto, ¿no? A veces da mucho más trabajo armar todo que el ensayo en sí, ¿no? Lo que pasa que también el tiempo de duración de un ensayo va a depender de lo que uno encuentre, ¿no? Porque si uno encuentra todo bien, y capaz que es rapidísimo. Ahora, si uno encuentra un problema, como este caso que está en pantalla ahora, y actuar de detective puede llevar un poco más de tiempo, ¿no? Porque tiene que hacer más medidas, pensar un poco, usar algún otro método, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son tiempos cortos, ¿no? Sí, en nuestro caso lo planeamos con un día por instalación y planeamos un día extra en el caso, como dice Jorge, de tener encontrar alguna emisión o tener que hacer algunas remedidas, ¿no? El tema es que cuando nos toca algunas instalaciones que son exteriores, también tenemos la variable del tiempo, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Eso afecta a los trabajos siempre, no solo de cargas parciales, de todo. Sí, y el tema de la humedad, Jorge, ¿no? Sí, también es cierto, todo ensayo de alta tensión, ustedes saben muy bien, no solo de cargas parciales, ¿no? Que la humedad afecta a los resultados, así que cuando la humedad es alta no se recomienda hacer mediciones, ¿no? Bueno, A ver, sigamos alguna. con la siguiente pregunta. Yo las voy a ir respondiendo. En una prueba de descargas parciales a un transformador de 3 fases de distribución DN5, según norma indica que se debe realizar la medición trifásicamente. ¿Qué desventaja hay en medir la descarga parcial monofásicamente sabiendo que la fuente es trifásica? Bien, es buena la pregunta. En realidad acá estamos mezclando dos tipos de ensayos, ¿no? Una cosa es el ensayo en fábrica, que es como dice, perdón, el colega se llama Fernando, ¿no? Fernando Fernando. Malpat. Ah, ahí está, Fernando. Cuando supongo yo que se debe estar refiriendo al ensayo que se pide en fábrica, ¿no? Ahí es cierto, se hace el ensayo de tensión inducida, ¿tá? Y durante el ensayo de tensión inducida se aprovecha para hacer la medición de descargas parciales, ¿tá? Eso se hace como control de calidad en fábrica. En realidad en esta charla hemos hablado más que nada de ensayos de mantenimiento, ensayos preventivos, una vez que el equipo está en campo, ¿no? Entonces, obviamente, esto, aparte ya sé, porque ya nos ha pasado, ¿no? Si ustedes le preguntan a un fabricante de transformadores, le va a decir, no recomendamos hacer ningún ensayo de campo porque no son comparables los ensayos. Y tienen toda la razón del mundo, no son comparables. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan hacer ensayos de descargas parciales en campo, ¿no? Lo que pasa es que el que hace los ensayos y el que va a hacer el diagnóstico, obviamente sabe de que las condiciones no son las mismas, ¿no? No puede comparar los resultados de fábrica con los resultados de campo, ¿no? Ahí está la gran diferencia, ¿no? No se olviden que una cosa es un ensayo de control de calidad en la fábrica y otra cosa es un ensayo para ver qué le está pasando al equipo a lo largo de su vida útil, ¿no? En este caso no son comparables, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo eliminar el efecto corona localizado entre el aislador y la línea de alto voltaje? Sí, generalmente no es, a ver, depende del valor, ¿no? Y depende de cómo vaya evolucionando a lo largo del tiempo. Generalmente no es un problema. Generalmente en alta tensión, ¿no? Existe el efecto corona y no es algo que se pueda evitar. Este,
Si es necesario evitarlo por alguna razón, generalmente lo que se hace es, pero ahí ya implica una modificación de la instalación y no creo que valga la pena, ¿no? Generalmente las instalaciones conviven con ese efecto corona. Pero se podría hacer una modificación, bueno, eliminando todo lo que sean puntas, agregando blindajes, etc. Pero eso ya viene de fábrica. Generalmente ustedes ven los equipos que tienen algunos seccionadores, por ejemplo, en la zona de los contactos tienen algunos apantallamientos, etcétera, ¿no? Pero no es algo que preocupe realmente, ¿no? Salvo que, bueno, no, si la cosa evoluciona para peor y rápidamente, algo hay que hacer, yo qué sé, debe ser un problema superficial de limpieza, o hay que investigar a ver si es un tema superficial y que se arregla con una limpieza, o hay un problema real adentro de la punta del bushing, no sé, eso hay que investigarlo, ¿no? Pero generalmente no se hace nada, salvo que sea grave, ¿no? Listo. Carlos Rodríguez, ¿qué procedimiento se usa para el curado de las descargas parciales tipos de pintura? Bien, no sé si Carlos se refiere, yo supongo, porque lo único que se puede reparar, hablando de descargas parciales, es en el caso de alternadores. ¿Ah? Cuando, por ejemplo, en el caso de un cable, si tiene descargas parciales, olvídense, el cable se va a morir. ¿Ah? Ahí no hay cómo repararlo. Lo mismo en un transformador de aislación seca. Si aparecen descargas parciales en un transformador de aislación seca, olvídense, ya está muerto, ya condenado. ¿Ah? En el caso de una máquina rotativa, no, ahí es distinto. Entonces ahí lo que se hace es, ojo, no es un trabajo sencillo, ni barato. ¿Ah? Primero, lleva mucho tiempo. Segundo, implica un desarme muy grande. ¿Ah? Y tercero, probablemente no les va a quedar bien, salvo que hagan un rebobinado nuevo del alternador, del estator, ¿no? Yo he participado en algunas reparaciones, ¿no? Y algunas implicaron el rebobinado completo, lo cual es prácticamente tener una máquina nueva y ahí se soluciona el problema. Y en otros casos, cuando o no daba el presupuesto o no daban los tiempos, o no sé, o era un tema contractual entre las empresas, ¿no? Se decidía hacer un repintado de las cabezas de bobina. Nunca queda bien eso, ¿no? Depende un poco, a ver, perdón, depende un poco de si la máquina es térmica o hidráulica. En las máquinas hidráulicas, donde los espacios y las distancias son mucho más holgadas, el trabajo se puede hacer con mucho mayor facilidad, ¿no? En un turbogenerador, donde el alternador es todo muy comprimido, no hay lugar ni para poner la mano entre dos barras que se cruzan en la cabeza de bobina. Entonces ahí, para hacer bien el trabajo, lo que hay que hacer es llegar al cobre, ¿no? O sea, pelar toda la aislación antigua, llegar al cobre y rehacer la aislación. Pero eso implica que se puede pelar y llegar al cobre. Por eso digo, si hay lugar, sí, si no hay lugar, no. Y yo he visto repintados, ¿no? Que al final terminan empeorando, los valores de cargas parciales aumentan y no disminuyen. Por eso digo, ahí lo que hay que hacer es rehacer la aislación. Gracias. Siguiente pregunta. Acerca de la medición de descargas parciales por el método acústico, ¿qué fabricante de equipos recomienda? ¿Ha tenido alguna experiencia con la marca UE Systems? ¿Dónde podría tomar el curso para especializarme en este método predictivo? Bueno, primera respuesta, los fabricantes generalmente tienen sus capacitaciones, ofrecen las capacitaciones, ¿no? Puede no pasar, puede no pasar. Bueno, en algunos casos nosotros, por ejemplo, hemos dado capacitaciones específicas para uso de equipos de marcas y modelos específicos, pero lo normal es que primero se le pregunta al fabricante, ¿no? Segundo, recomendar, y la verdad, recomendar es muy difícil, ¿no? De todas maneras, a ver, sí, la marca de UE System es conocida, también está PMDT, también está Megger, ¿no? O sea, hay algunos más, ¿no? Estos son los más conocidos. Y son realmente, a ver, no hay grandes diferencias entre uno y otro. La verdad es una cuestión de precios, obviamente, ¿no? Y después de amigabilidad del uso del equipo, pero no hay grandes diferencias entre uno y otro. Sí, y como dijo Jorge, existen varios vendedores en el mercado. Está Techim, como dijo, también está el tema de Megger, y hay algunos que incluso tienen ciertas patentes específicas. Y en realidad, como dijo Jorge, tengamos, recomendar una marca en este tipo de eventos, un poco improbable, pero con que sea una marca conocida y la tecnología sea de última generación, tendríamos que estar en presencia de una buena... Sí. Una buena Acá en de un buen esta, por equipo. ejemplo, en esta imagen nosotros le estamos mostrando una marca en particular, es PMDT, ¿no?
Pero si ustedes miran las demás marcas, más o menos, aparte todos cumplen, si cumplen con la norma, todos más o menos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Sí. Por eso digo, es una cuestión de precios. A ver, también es importante el respaldo técnico, ¿no? Cuando uno tiene problemas o dudas, nada mejor que tener no una buena marca, sino un buen respaldo. Eso es lo mejor. Siempre decimos lo mismo nosotros. Hoy prácticamente no se compra por marcas, sino por respaldo, me parece a mí. Sí, sí. Bueno, avancemos. Tenemos un poco de tiempo limitado, así que vamos a tratar de responder la máxima cantidad de preguntas, y si no, vamos a pedir a la organización que puedan hacernos llegar las preguntas que no sean respondidas, con el fin de poder responderlas por correo electrónico, ¿no? Sigamos. ¿Cómo podemos definir si una descarga ha hecho mucho daño al material que ya amerita cambio? Bueno, acá en Bueno, esta foto lo ven clarísimo, ¿no? Acá ya no hay duda que amerita cambio, ¿no? Ahora, también puede pasar esto otro que yo les mostré acá, ¿no? Acá realmente fuimos muy afortunados de poder detectarlo a tiempo. Y si ustedes ven en esta foto, como les dije hoy, es un simple porito. ¿Cuánto iba a durar esta terminal? Capaz que meses, años, no lo sé. Pero bueno, se detectó a tiempo, ¿no? Entonces, daño es cuando ya la cosa es grande, como estas imágenes que están viendo acá, ¿no? Esto ya está cerca de la salida de servicio, ¿no? Sí, como dices, Jorge, es importante revisar ese punto y la fuente, ¿no? Si encontramos una fuente en un cable, es mucho más fácil de cambiar que en un CT de un transformador de potencia. Sí, claro, claro, sin duda, ¿no? Y menos costoso también, ¿no? Y menos costoso. Entonces ya definir si una descarga ha hecho mucho daño, hay varios indicativos, ¿no? Entre esos lo que hablábamos, el tema de las emisiones. Si ya la puedes ver con termografía, el daño ya no ha sido incipiente, ya no estás en etapa incipiente, estás en etapa al borde de una falla. Esa es la gran ventaja de la medición de descargas parciales, ¿no? Obviamente, si uno lo hace en forma periódica y no tiene un monitoreo permanente, también tiene que tener la suerte de que cuando va a hacer la medida todavía está en etapa incipiente, ¿no? Pero bueno, es la ventaja de la medición de descargas parciales, que si uno tiene la suerte de caer en el momento justo, puede detectar una falla a tiempo, ¿no? Y nos ha pasado que algunos de nuestros clientes nos ha tomado examen, ya sabían que podíamos encontrar un defecto y querían ver cuán efectivo era el método. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, a veces se pone en duda el método porque, claro, no es tan fácil decir esto está mal. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Por favor, ¿pueden mostrar una imagen libre de descargas parciales después de haber corregido mantenimiento? Sí, yo no sé si se refieren al patrón de descarga. El patrón de descarga sería algo como esto, por ejemplo. Nada. Y ahí va bien la imagen. Supongo que, no sé si esa es la pregunta, pero Sí, entiendo que sí. Por favor, ¿pueden mostrar una imagen libre de descargas parciales después de haber corregido? En este claro, caso no tenemos una después de haber corregido en la presentación, no, tal vez sería bueno para las siguientes versiones, sí, pero te sí, podemos mostrar un cable donde una de las fases tiene el problema y en las otras dos no. claro, claro. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden corregir y otras que no, ¿no? En el caso de un cable, un terminal, no se corrige, se corta y se cambia el pedazo, ¿no? Nada más. En el caso de un transformador ya es otra. Por eso no es tan fácil tener fotos antes y después, ¿no? Porque generalmente lo que se hace es se saca el tramo dañado y listo. Listo. Siguiente consulta. Muchas veces se cambia de proveedor de servicios de medición de descargas parciales y usan otros equipos de otras marcas. ¿Es recomendable usar la misma marca para poder analizar mejor las tendencias? Esto está bueno, Jorge. Sí, la pregunta está buena. A ver, yo lo respondería muy fácil. Obviamente nadie quiere quedar casado de por vida con un proveedor de servicios, ¿no? Eso yo lo entiendo, si bien yo proveo servicios y no me gusta que me cambien, pero entiendo que el dueño de la instalación puede querer cambiar cada tanto, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Yo lo que digo es, mientras los métodos de medida, ¿no?, sean profesionales y se utilicen instrumentos que están basados en normas, yo digo que es totalmente comparable, no debería haber ningún problema. Todo Sí, depende de cuán bien se hacen los ensayos, nada más, ¿no? sí, y nos ha pasado también, por eso le decía a Jorge que es interesante
Nos ha pasado que a la hora de escoger nosotros un partner, esta ha sido una de las preguntas que que les hemos hecho, ¿no? Y bueno, ya depende mucho de la política de cada empresa, si va a permitir o no el uso de otros sensores o va a cerrar su tecnología, ¿no? Jorge, ¿me escuchas? Sí, 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 perfecto, no, no, está bien. No, perdón, no quise agregar nada porque estaba perfecta tu respuesta. Sí, sí, es también política de Sí, sí. cada, de Pero de cada todas maneras, a fabricante. ver, siéntase tranquilos, pueden cambiar, lo que tienen que ser exigentes con la empresa que les va a brindar el servicio, ¿no? Con las empresas que les van a brindar los servicios, ¿no? Que traten de ver antecedentes, qué han hecho, pidan ejemplos, pidan el instrumental, etcétera, ¿no? Pero es posible, sí, claro. Listo. Siguiente pregunta. Estamos bien con el tiempo. Eh, los equipos que se mostraron detectan de forma puntual una descarga parcial o es una estimación para desenergizar y buscar la falla. No, generalmente lo que hemos mostrado son casos reales, ¿no? Se puede decidir desenergizar o no, dependiendo de lo que uno detecte, ¿no? Eso hay que verlo. Eso se ve en cada caso, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba, a ver, bueno, en este caso, por ejemplo, el del transformador que se le salió, se le aflojó el taco, el soporte. Esto obviamente hay que desenergizar y buscar la falla. Acá ya no hay que buscarla, en realidad ya se sabe cuál es, hay que solucionarla, ¿no? Pero yo qué sé, en otro caso, en este caso, bueno, acá la solución es cambiar la bobina, desenergizar y cambiar o el transformador prácticamente, ¿no? En este caso, como les dije, el cliente no quiso esperar, ¿no? Esto se detectó en forma muy temprana, ¿no? Es más, le puedo decir claramente cuándo fue esto. Esto fue 24 horas después de que hubo un evento de una sobretensión, ¿no? O sea que esto es un poro que se generó y se pudo medir 24 horas después. Y aquí el dueño de la instalación dijo, no quiero correr riesgos, corto el terminal, aunque esto pueda durar años, ¿no? Lo corto ya, desenergicen y cambien el terminal. Por eso depende de lo que se encuentre en cada caso, ¿no? Y las políticas de los clientes también. En este caso, Sí, sí, sí. el cliente dijo, mira, una salida nos cuesta más que cambiar ese terminal ahora, Claro, cambiémoslo. claro. Eso es importante, ¿no? Ven que en este caso, capaz que otra persona hubiera dicho, bueno, esto puede tirar meses, años, lo dejamos, ¿ah? Pero el tema que es cierto, en este caso en particular, conozco el caso, el cliente es muy sensible a los cortes de energía, ¿ah? Tiene grandes pérdidas de dinero por un corte de energía. Entonces acá ni dudó, ¿ah? Cuando se detectó esto, insisto, esto fue 24 horas después de una sobretensión. Nada salió de servicio, ojo, nada salió de servicio. Fue simplemente que él sabía que había habido una sobretensión y nos dijo, por las dudas vengan y midan. Y bueno, justo tuvimos la suerte de encontrar esto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la frecuencia en una descarga parcial en alta tensión? 69 kilovoltios. No entiendo el valor de Sí, la yo frecuencia que tampoco. quiere decir. No sé, no entiendo. Porque, a ver, no hay frecuencia, ¿no? No. A ver, salvo que la pregunta venga a que estos fenómenos, ¿qué rangos de frecuencia tienen? Bueno, ustedes ya vieron cuando hablamos de los sensores, ¿no? Estamos hablando de decenas o centenas de kilohertz hasta los gigahertz, ¿no? Bueno, sería bueno que Jofre, si nos puede explicar un poco más Sí, su por las dudas pregunta, que no hayamos, sí, sí, por las dudas que no hayamos entendido bien la pregunta. listo. La función gate actúa con sensores de capacitación, antenas de transferencia de corriente. ¿Cuál es su rango de ajuste promedio? Sí, hay algunos, no sé si, a ver, capaz que entendemos distintos los términos, pero es Mm, cierto, hay algunos equipos que permiten, no lo mencionamos acá para no complicar mucho, pero bueno, ya que está la pregunta, permiten eliminar ruidos, eliminar interferencias, etcétera, ¿no? Algunos los resuelven cambiando anchos de banda, algunos los resuelven cambiando umbrales, y otros, supongo que debe ser lo que se refiere acá Richard, el colega Richard, es tratar de captar con otro sensor, ¿no? Aquello que viene de afuera, por ejemplo, de la instalación. ¿No? ujú. Entonces, ese sensor, cuando detecta un ruido que viene de afuera del equipo que nosotros queremos ensayar, lo que hace es dar por eso la palabra gate es algo así como una compuerta, justamente lo que dice es, bueno, esto que está entrando, esto que sucede en este instante acá, no midan. ¿no? Entonces, depende del fabricante, insisto, ¿no?
Pero generalmente lo que pasa es que esa información de un sensor externo, ¿ah? Que se utiliza para ver la presencia de interferencias, se utiliza para que el equipo en esa bandita de tiempos, digamos, por decirlo de alguna manera, no mida nada. ¿Ah? Ahí, obviamente, si hay descargas también se las pierde, ¿no? Pero bueno, es preferible no confundir descargas con ruido, ¿no? Supongo que debe ser eso, ¿no? Sí, y complementando a este punto, Jorge, nosotros en la búsqueda de algunos proveedores hemos encontrado que algunos proveedores ya han desarrollado herramientas de software para ir haciendo este set, ¿no? E ir viendo cómo está Claro, una claro. instalación y en cuanto se genera un patrón anormal, te lo va reportando. Sí, sí, exacto. Incluso los filtros a veces son automáticos, etcétera. También insisto, esto depende mucho del fabricante, ¿no? Y también de la expertise de la persona que está haciendo Por supuesto, por supuesto. A ver, una de los... las cosas que yo creo que es básico, ¿no? Entender, por lo menos en esta técnica de descargas parciales, por más sofisticado, obviamente que cuanto más sofisticado es el equipo, mejor, ¿no? Pero nunca se va a sustituir, tú ya lo dijiste, Israel, nunca, creo yo por lo menos, que van a sustituir a la experiencia de un ser humano, ¿no? Porque esto requiere años de trabajo, ¿no? que ayudan las herramientas, evidentemente Sí, 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 por supuesto, no, no, claro que pero sí. al final siempre termina en el escritorio del experto para tomar la decisión final. Exacto. Bueno, sigamos adelante. No sé si esto es una afirmación o es una consulta. Si las normas permiten valores tolerables de descarga. No, a ver, no para mantenimiento, ¿no? Para mantenimiento es como decíamos hace un rato, en realidad es comparativo a lo largo del tiempo. ¿Ah? Se toma un valor de referencia y luego se ve cómo va evolucionando, ya sea en amplitud o en forma, los patrones, ¿no? En fábrica sí, ensayos de fábrica, hay límites impuestos por normas. Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero en transformadores líquidos, de aislación líquida, en aceite, si mal no recuerdo, andan por los 150 picoculombios. En cables creo que es 10 picoculombios, en transformadores de aislación seca también son 10 picoculombios, pero estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? Sí, Pero de todas maneras estás, lo importante son los rangos, ¿no? Que en cables y en transformadores secos es muy bajo, 10, ¿no? Y en transformadores de aislación líquida y anda en los 150, una cosa de ese, 10 veces más, pongamos, más o menos, ¿no? listo. Para la siguiente pregunta de Elvis. Para la prueba de descarga parcial offline, ¿qué voltaje consideramos para la prueba? ¿De Ah, qué interesante dependería o pregunta. es la tensión nominal? Interesante pregunta. Esto es negociación pura. Acá se negocia entre el dueño de la instalación y el que va a hacer el ensayo. Primera parte de la respuesta. Obviamente que si nosotros no llegamos a un valor interesante de tensión, ni siquiera van a aparecer las descargas o no estamos exigiendo la aislación, ¿no? Esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda, quien hace el ensayo le interesa hacerlo a la mayor tensión posible, incluso pasando la tensión nominal. ¿Ah? Porque ahí es cuando uno ve la aparición de defectos. ¿Ah? Lo que pasa que muchas veces pasa que el dueño de la instalación tiene miedo, a veces por desconocimiento, ¿ah? Y no nos deja trabajar a más de determinado porcentaje de tensión. Cuento También un por caso. malas experiencias, Jorge. Sí, cuento solo un caso, ¿tá? Que a mí me pasó una vez, estábamos ensayando un alternador hidráulico, ¿tá? Y nosotros mismos habíamos negociado con el cliente llegar al 80% de la tensión nominal, nada más. ¿Tá? Ok, arrancamos haciendo el ensayo, pero nosotros mismos nos dimos cuenta que ya el 40 o 50%, uno obviamente no aplica de golpe la tensión, la va subiendo de a poco, ¿no? Y ya en el 40 o 50% de la tensión de ensayo vimos que los niveles de descarga se estaban disparando a lo largo del ensayo, ¿no? Era rápidamente que iba aumentando la amplitud. Nosotros mismos decidimos parar el ensayo, ¿no? Listo. ¿Pueden volverse mortales estas descargas? A ver, si se refiere a mortales para los equipos, sí, sí, sin duda, ¿no? Sobre todo en aislaciones secas, en el caso de cables y transformadores de aislación seca, es mortal. Una vez que aparece una descarga, no hay marcha atrás. Ese equipo está condenado a morir. Listo. En un transformador nuevo, ¿cuál debe ser el nivel de descarga parcial para su instalación? Lo Creo que lo acabamos habéis de responder. mencionado, sí, lo acabamos de mencionar. En aceite, no me acuerdo exactamente del valor, pero anda por los 150 picoculombios, y en secos, 10. Listo. ¿Se puede medir las descargas parciales en un transformador de IN11 en el devanado primario usando un condensador de acople? Sí, no habría ningún problema. Es más, generalmente se utilizan condensadores de acople para hacer las medidas. Sí, sí.
ambientes ricos en armónicos, como el de generación con inverters, caso de generación fotovoltaica, los transformadores pueden que emitan descargas parciales a otras aplicaciones. ¿Cómo se mitigan y qué soluciones se propone aplicar? Sí, este es un interesante punto. Nosotros hemos visto en centrales eólicas, por ejemplo, patrones de cuando uno mide descargas parciales, mide de todo, ¿no? No solo de las descargas parciales, sino cualquier otro patrón de pulsos que aparezcan, ¿no? Y sí, cuando hay electrónica de potencia, ¿no? Generalmente se ven patrones que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Ahora, soluciones, y la solución no está desde el punto de vista de las descargas parciales ni del transformador, ¿no? La solución hay que ir a quien genera el armónico. Si el que genera el armónico es la electrónica de potencia, o se pone un filtro o se intenta configurar la electrónica de potencia de manera que genere la menor cantidad de armónicos posibles, ¿no? Pero hay que ir a la fuente que genera las descargas, no en este caso un transformador. El transformador no tiene la culpa. Es la víctima, el transformador puede ser la víctima. Bueno, Carlos Rodríguez pregunta, efectivamente es complicado llegar a curar una descarga parcial en un alternador. Yo también lo he realizado. Ah, bueno, sí. El colega lo conoce. Sí, no es fácil, como yo dije, puede ser peor. La reparación puede ser, el repintado puede ser peor que dejarlo sin hacer nada. ¿Sí? Listo, muchas gracias, don Carlos, por el apoyo. En el caso del desprendimiento del núcleo de la bobina del transformador seco, barras desplazadas visibles, esto se refiere al ejemplo que mostramos, usted mencionó que la causa del mismo se debió a un defecto mecánico en su montaje. Esto es normalmente atribuible a un defecto de fábrica, considerando que de plano tengo descartado que los parámetros de operación son estables y la rutina de mantenimiento es aceptable. Sí, no, en realidad no es un defecto de fábrica, ¿no? Esto es una falta de mantenimiento. Ojo, lo hemos visto en muchas instalaciones, no solo buscando descargas parciales, sino haciendo todo tipo de ensayos y mantenimientos. Generalmente los transformadores de aislación seca, una de las cosas que se recomienda hacer regularmente cuando se saca de servicio es revisar el apriete de los tacos, ¿no? En este caso se ve que nadie lo hizo y bueno, en algún momento se aflojó y cayó ese suplemento, ¿no? Listo. Tenemos varias preguntas, Jorge. Creo que no logramos Uy, responder sí, no sé todas. cómo estamos de tiempo. A ver, Sí, capaz que los estamos un poco complicados. Respondamos un par. Tenemos 2 minutos. Bueno, si no, capaz que los organizadores nos pueden dar una mano y decir cómo podemos resolverlo, porque estaría bueno no dejar a nadie con las dudas, ¿no? Sí. Pero en este caso, ingenieros, lo que se puede hacer es que envíen sus consultas, sus preguntas al correo de electrica@ciplima.org.pe, o en todo caso también pueden, si tienen algunos contactos ustedes, pueden también enviarles a sus correos electrónicos para que ellos puedan ahí Perfecto. enviarles las consultas, ¿no?, que tengan. Sí, porque Mi estimada, una consulta. El Zoom normalmente permite descargar estos chats y preguntas. Si nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico, con gusto las respondemos también. Sí, vamos a tratar de que nadie se quede con dudas, ¿no? También, claro. También se las podemos enviar, no hay problema. Por favor, respondamos un par más, Jorge. Tenemos hasta ahí 25. Sí, no sé, yo dependo de ustedes que nos digan cuándo tenemos que cortar. Tenemos Sí, 5 minutitos más, hasta las 5. Bueno, ok, vamos adelante entonces. Vamos a tratar de extender lo más posible. El Dale. recubrimiento con silicona en los aisladores de vidrio reduce las descargas parciales. ¿Y el recubrimiento con silicona en los bushings reduce las descargas parciales? Puede que sí, puede que no. A veces ni siquiera es eso necesario. Capaz que con una buena limpieza nomás ya se resuelve el tema. Listo. En la medición de descargas parciales en instalaciones energizadas, ¿cómo se realiza la calibración de carga? Buena pregunta. No se realiza, no se puede. La calibración solo se puede hacer, porque yo tengo que conectar un calibrador al equipo bajo ensayo. Y si lo hago con tensión, o yo quedo electrocutado o destruyo el equipo. Entonces no se hace, ¿no? De todas maneras acá no tiene sentido, ¿no? Porque uno quiere ver más o menos cómo viene la mano a lo largo del tiempo, o sea, ver tendencias y no importa tanto los valores absolutos, ¿no? Pero no se puede hacer acá. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Las descargas parciales pueden afectar el funcionamiento de la fuente HiPot AC? A ver, si la fuente esa de HiPot AC es la que se utiliza para el ensayo, no le afecta para nada. No sé si es esa la pregunta, pero no, justamente estas fuentes están aptas para hacer estos ensayos, ¿no?
¿Qué tipo de prueba o mantenimiento se debe realizar al sensor tipo condensador de generadores para saber si la medición obtenida es correcta? Esta está muy buena. Sí, generalmente no se debería hacer nada, ¿no? Se supone que estos equipos están garantizados, tienen una vida útil y son libres de mantenimiento, ¿no? A ver, nada impide de que en una salida de servicio uno aproveche y pueda limpiar superficies. Eso, a eso nos Claro, vamos. eso sí, limpieza de superficie, pero no más que eso, y no es porque sea descargas parciales, sino que normalmente se hace con todo, Sí, ¿no? sí. Cualquier equipo bajo tensión se aprovecha a hacer limpiezas, en este caso también, pero nada más, ¿no? Ahora, eso tampoco garantiza que la medición obtenida sea la correcta, ¿no? Si hay un problema interno en el sensor, yo no lo puedo saber. Capaz que uno se puede dar cuenta porque uno de los sensores difiere de los otros dos, mucho, y no se parece tanto a un patrón de descarga, no sé, eso podría ser. Pero no hay O mucha probar cosa. otro método, Jorge, si tenemos... Bien, también. Listo. Una vez tuve la experiencia de ver las mediciones de descargas parciales a un motor de media tensión. El equipo de medición no medía absolutamente nada, como si el Claro, motor no estuviera energizado. ¿Qué pudo haber pasado? y algo mal conectado, sin duda. O con el sensor, sí. Sí, 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 sí. O algún cable en el medio que quedó sin conectar, porque si el motor estaba andando, por lo menos tengo que medir tensión. Descargas parciales capaz que no tiene, no creo, debe tener igual, pero tensión 0 kilovoltios, algo no estaba conectado. Listo. ¿Qué porcentajes de pérdidas de energía se incrementa por efecto de las descargas parciales en cables, transformadores y generadores? Sí, yo creo que en realidad no es tanto un problema de que haya, es cierto, obviamente que todo efecto dieléctrico como esto genera una pérdida de energía, pero no es el tema importante en el caso de las descargas parciales, ¿no? Yo creo que el caso de las descargas parciales se vuelve importante porque es un síntoma de un defecto que si uno no hace nada, progresa y termina sacando una máquina de servicio, ¿no? Acá no importa poco lo de las pérdidas, sino que generalmente cuando uno se entera que un equipo tiene descargas parciales y yo soy el dueño de la instalación, ni pienso en las pérdidas, ¿no? Ahí me preocupo, bueno, ¿cuánto me queda de vida? Porque esto implica una inversión, ¿no? Listo. Vamos cerrando, Jorge, porque no vamos a lograr Ok, Es evidente que no vamos a poder responder a todos. Por favor, a la gente del colegio les pedimos que nos hagan llegar las preguntas y con gusto haremos un compendio para responder todas las preguntas que han quedado sin responder. sí, es una lástima que no nos dieron los tiempos, pero por otro lado me alegra que haya muchas preguntas. Eso quiere decir que por lo menos generó interés, ¿no? Listo. Muchas gracias por tan interesante exposición, ingeniero Jorge Fernández y ingeniero Israel Troncoso, por haber dado solución a las interrogantes de nuestros participantes. También agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima y el capítulo de Ingeniería Eléctrica, y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres Torres. Agradecer a todos por su participación el día de hoy y a la vez invitarlos a la próxima charla que se realizará el día de mañana. El tema es detección e imperfecciones ELSIT y evaluación de ajuste de cuñas en núcleos de máquinas rotativas. Hora 4 p.m. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos.